Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hacer la clase número 8. Hoy vamos a ver un tema muy profundo porque tiene mucho tema teológico que necesitamos conocer. eh, Porque muchas veces tocamos este tema se toca en la iglesia de una forma muy superficial, pero hoy vamos a darle la profundidad que realmente tiene este tema. El tema de hoy es acerca de doctrina de bautismos. ¿Cuáles son los bautismos que en este momento nosotros están vigentes? ¿Y qué bautismos nos corresponde a nosotros? En fin, vamos a desglosar el tema, vamos a tratar bien este tema. Así que por favor necesito, como siempre, que estén atentos con la Biblia, atentos con sus apuntes y cualquier pregunta que tengan me la hacen saber. Tal vez de pronto por el audio no es muy bueno, entonces no entendieron algo. Entonces me escriben y me dicen para poder yo resolver sus inquietudes. ¿Listo? Entonces, básicamente, eh, el bautismo que siempre entendemos o el que siempre creemos que hay en la mayoría de los cristianos es el bautismo de agua. ¿Sí? Pero esto simplemente es una parte de, o solamente uno de los bautismos que realmente existen. Así que vamos a mirar bíblicamente cuáles aplican en la palabra de Dios en este tiempo. Así que vamos a la palabra y vamos a ver el primer bautismo. Antes del bautismo de agua hay otro bautismo, ¿sí? Y se llama el bautismo de Cristo. Listo, apunten. Bautismo de Cristo es el primer bautismo. Antes de ir allá y profundizar en este tema del bautismo de Cristo, quiero definir la palabra bautismo. Bautismo significa sumergir, significa introducir, inmergir, significa la palabra bautismo. O sea, ese es el significado literal de la palabra bautismo. Sumergir, introducir, inmergir en algo, en. Eso significa la palabra bautismo. Entonces, es claro que la tengamos en cuenta para que podamos entender el resto de los bautismos que vamos a ver. Entonces, el primero, bautismo en Cristo. Vamos a ir a la palabra, a Gálatas 3, 26, 27. Gálatas 3, Gálatas 3, 26, 27 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Miremos el versículo 28 también. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Así que el bautismo de Jesús empieza y nace en el momento en que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Somos introducidos en Cristo, somos revestidos de Cristo. Y permítanme un momento. Ok, aquí tengo como siempre mis apuntes. Somos sumergidos en Cristo, nos hacemos uno con Él. Yo en Él y Él en mí. Nos convertimos en uno con Cristo. ¿Por qué bautizados? Porque somos sumergidos, inmergidos, introducidos en Cristo. Por ejemplo, miren, miren lo que dice el versículo 27, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. ¿Sí? Eh,
Voy a dar un ejemplo. Cuando entras a una piscina o al mar, al agua, y sales lleno de agua, revestido de agua, porque te sumergiste en esa agua y sales lleno de esa agua. Por encima de tu ropa, de tu cuerpo, estás revestido, impregnado, empapado con esa agua. Entonces, ese es como el significado. Entonces, cuando recibimos a Cristo, nos introducimos en Él, entramos en Él y nos convertimos en uno con Él. Miremos 1 Corintios 12:13. Dicen, todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, ¿qué pasó? Miremos de nuevo Gálatas 3, cómo está relacionado con este versículo. En Gálatas 3, 26, 27, miren lo que dice. Todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. La fe en Cristo, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo. Miren una vez más, quiero que lo repitamos, y acá lo que dice en Corintios 12:13, dice, todos son bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. O sea, nos unimos con Cristo y entramos a ser parte del cuerpo de Cristo, ¿cierto? La Biblia, la palabra habla del cuerpo de Cristo, ¿y el cuerpo de Cristo quién es? La iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, fuimos introducidos en el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza y nosotros somos el resto del cuerpo, ¿sí? Donde habla que somos miembros del cuerpo de Cristo, y como miembros del cuerpo de Cristo cada uno cumple una función dentro de ese cuerpo. Así que cuando somos bautizados en Cristo, cuando lo recibimos en nuestro corazón y somos introducidos en su cuerpo y somos uno, dice la palabra, estoy juntamente crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino que ahora vive Cristo en mí. Entonces me entrelacé con Cristo, dice uno con él, me sumergí en él, estoy revestido de Cristo, estoy revestido de Jesús. Y vamos a ver más adelante un poco más acerca de lo que pasó en ese momento. Miren lo que dice Colosenses 3:3. Colosenses 3:3 dice, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, estamos escondidos con Cristo. Nos convertimos en uno con Cristo. Dice que ustedes han muerto, pero ¿a qué se refiere? A nuestra pasada manera de vivir, y su vida está escondida con Cristo, en Dios. Estamos escondidos en Cristo, con Cristo. Sí, estamos ahí, resguardados por Él, unidos a Él. Morimos una vieja vida, ahora tenemos una nueva. Entonces quiero que quede claro. Vamos a mirar ahora qué pasa cuando nosotros recibimos a Cristo en el corazón y somos bautizados en Cristo. Lo primero, vamos a ir a Romanos 6, 1 al 3. Aquí quiero que presten mucha atención y vamos a ver lo hermoso y profundo de esto que tenemos que entender. Romanos 6, 1 al 3 dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a pecar, a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros, que hemos muerto al pecado, está hablándole a creyentes. O sea, Pablo está diciendo, nosotros, que somos creyentes, que recibimos a Cristo, nosotros que hemos muerto al pecado,
¿cómo podemos seguir viviendo en Él? ¿Acaso no, ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo, miren lo que dice acá, bautizados para unirnos con Cristo, en el bautismo de Cristo? Y este no está hablando del bautismo de agua, está hablando del bautismo en Cristo, cuando nos unimos a Él. Porque ya vamos a ver la diferencia, de qué se trata realmente el bautismo en agua, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, el primer bautismo es si nos hubiéramos sumergido en Cristo. Entonces, ¿qué pasó? Los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados o sumergidos para participar en su muerte. Dice, por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por su poder, por el poder del Padre, también nosotros llevemos una nueva vida. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa acá? Nos sepultamos con Cristo, quiere decir, dice que fuimos bautizados para participar de su muerte, quiere decir que cuando nosotros recibimos a Cristo, fuimos bautizados en Cristo, nuestra vida murió, nuestro cuerpo, morimos al pecado. Nosotros morimos a nuestra vieja manera de vivir. Sepultamos el pecado, dice la palabra aquí mismo, en Romanos, en efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Así que nosotros morimos al pecado. Dice que la palabra dice en Romanos que nosotros morimos al pecado. El pecado, ese yo que le gustaba pecar, quedó muerto, quedó sepultado. ¿Sí? Y miren lo que dice acá. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él, fuimos sepultados, morimos a nuestro yo, morimos a nuestra vieja manera de vivir, a esa naturaleza pecaminosa, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, nosotros también llevemos una nueva vida. Entonces lo segundo que pasa, ¿qué es? Morimos al pecado para llevar una nueva vida. Eso es lo segundo. Lo primero es que morimos al pecado y lo segundo es para llevar una nueva vida. Una vida diferente a la que llevamos. Cuando nos recibimos a Cristo, morimos a nuestra vieja manera de vivir, lo repito, morimos a ese pecado, ya el pecado no puede dominarnos. Ahora vivimos para Cristo, llevamos una nueva vida conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Cristo es una muerte a mí mismo, a mi vida, a mi vieja manera de vivir, a esa vida de pecado, esa vida de desenfreno, para llevar una nueva vida en Cristo Jesús. Resucitó nuestra vida espiritual nuestro espíritu para hacer la voluntad de Dios. Entonces, ese es el bautismo en Cristo. Cuando lo recibí en mi corazón, fui sumergido en Él y en su cuerpo. Así que yo muchas veces soy repetitivo en las cosas porque quiero que quede claro la información. La información tiene que quedar clara, tiene que quedar grabada. Entonces por eso muchas veces soy repetitivo, porque tiene que quedar aquí. Muchas veces entenderlo decirlo para poderlo entender. ¿Listo? Entonces eso fue lo que pasó en el bautismo de Cristo. Eso significa que fuimos sumergidos en Cristo para vivir una nueva vida. Cuando uno es sumergido, lo que pasa es que morimos a nuestra pasada manera de vivir para salir a una nueva vida. Entonces vamos a ver ahora. Espera un momento. Ok. Espera, arreglo una cosita acá. Listo. Ahora vamos a ver el bautismo en agua. Este bautismo en agua, ¿para quién es? Para los creyentes, para los que han recibido a Cristo, para los que están en Cristo. ¿Qué es el bautismo en agua? Bueno, el bautismo en agua
es una demostración exterior de algo que pasó en nuestro interior. Es una muestra visible de algo invisible que sucedió en nuestro interior. Entonces, simplemente es un acto público que lo hago delante de muchas personas para demostrar que realmente recibía a Cristo, que moría mi vieja manera de vivir y que resucité una nueva. Que ahora yo ¿qué significa? Que estoy demostrándole a la gente, diciendo a la gente que ahora me convertí en un seguidor de Cristo. Eso es el bautismo en agua. Y por eso el bautismo en agua es un acto de la voluntad. Es algo que yo decido hacer. Por eso el bautismo de infantes no es bíblico, no está en la palabra de Dios. Porque un niño, un bebé, no puede decidir si sigue a Cristo o no. Entonces, el bautismo de niños no está registrado en la palabra. Lo que es bíblico y lo que nos enseña la palabra es que los niños se presentan. Cuando nacen, se presentan ante el ministro de Dios para que oren por ellos y presentarlo delante de Dios. Eso es lo que se hace y lo que está en la palabra de Dios. Veamos Mateo 28, 19. Dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en agua es un mandato de Cristo. Está dentro de la gran comisión, hacer discípulos, y esos discípulos tienen que ser bautizados para demostrar que ahora pertenecen a Cristo y le siguen a Él. Entonces, vamos a mirar algunos conceptos del bautismo en agua. ¿Qué simboliza de lo que está pasando, de lo que pasó en nuestro interior? El creyente está identificándose en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Así que cuando nos sumergen en el agua, es un simbolismo de que estamos muriendo a nuestra vieja manera de vivir, que ya morimos a nuestra vieja manera de vivir, sepultamos ese viejo hombre y resucitamos como Cristo a una nueva vida. Eso fue lo que pasó cuando nacimos de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? La palabra dice que es necesario nacer de nuevo, que morimos a nuestra vieja manera de vivir, a nuestra vida separada de Cristo, nuestra vida antigua, y resucitamos a una nueva vida para Cristo, para vivir para Cristo, para vivir para Dios. Eso es. Entonces, cuando nos sumergen, nos identificamos con Cristo en su sepultura. Y cuando salimos del agua, significa que resucitamos para una nueva vida. Entonces, eso es lo que simboliza el bautismo en agua. Simplemente es un simbolismo y una demostración pública de mi entrega a Cristo. Que ahora tengo una nueva vida tomado de la mano de Dios. ¿Listo? Eso es el simbolismo del bautismo en agua. Y fue lo que pasó en nuestro interior. Para ser bautizado en agua, primero tengo que ser bautizado en Cristo. Recibir a Cristo. Ser introducido en Cristo. ¿Listo? Ahora, vamos a ver algunos conceptos erróneos, algunos conceptos que no están correctos acerca del bautismo en agua. Muchos dicen que el bautismo en agua es necesario para ser salvo, que si yo no me bautizo, entonces yo no me salvo. No. Primero, entendamos que la palabra de Dios dice que yo no me salvo por obras, sino por fe. Mi fe en Cristo es la que me salva. Recibir a Cristo en mi corazón es lo que me hace hijo de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 3:16,
De tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. O sea, que nuestra vida eterna está en creer en Jesús, no en hacer obras. Juan 1:12 también lo dice. Mas a los que creyeron y le recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, mi salvación no depende de si me bautizo o no, sino depende de que yo crea en Cristo. Entonces, ¿de dónde se cogen las personas para decir que es necesario el bautismo para ser salvos? Se cogen de Marcos 16:16. Mire lo que dice. Dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Está hablando Jesús. Dice el 16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Entonces la gente se toma de este versículo para decir que hay que bautizarse para ser salvo, porque dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. El mismo versículo nos da la respuesta y nos indica que esa creencia o esa doctrina está equivocada. Doctrina significa enseñanza, o sea, que esa enseñanza de que tenemos que bautizarnos para ser salvo es incorrecta, porque este mismo versículo no lo confirma. Dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. O sea, que está diciendo que el único requisito para ser salvo es creer. Si no cree, será condenado. Aquí no dice, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea y no sea bautizado será condenado. No. Sino que dice simplemente, pero el que no crea será condenado. Quiere decir que la condenación o la salvación dependen de la fe, de creer, no de que si soy bautizado o no. Entonces, ese mito o esa enseñanza está a través de este versículo comprobando que es incorrecta esa doctrina. Miremos Juan, ya habíamos dicho Juan 3:16, pero miremos esto, miremoslo más a profundidad. Juan 3:16, ya lo habíamos leído. Dice, bueno, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda en él, sino que tenga vida eterna. No se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino salvarlo por medio de él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Entonces, aquí está confirmándonos que simplemente es a través de la fe que soy salvo. A través de creer y entregar mi vida a Cristo. No a través del bautismo. Entonces, vamos a mirar Primera de Pedro 3, 20 al 21. Dice que en los antiguos días de Noé desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, ¿estoy leyendo qué es? Sí, solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Mire, lo cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también a ustedes. Mire lo que dice. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo. Entonces, mírelo, para que miremos más claro, mirámoslo en esta versión de Reina Valera. Primera de Pedro 3,
Dice, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. O sea, lo que realmente nos salva es el bautismo en Cristo, recibir a Cristo. El otro bautismo si no quita, dice que no quita las inmundicias de la carne, no quita el pecado. Así que vamos al siguiente punto. El bautismo en agua, la gente cree, que los limpia del pecado. La gente cree que nos limpia del pecado el bautismo en agua, pero no. Y es lo que dice Hechos 2:38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Realmente, la gente cree que toman este versículo para decir que nos limpia de pecados el bautismo, pero no. El único bautismo, cuando me es perdonado los pecados, es el bautismo de Cristo, porque yo recibo a Cristo y la sangre de Cristo limpia mis pecados. Solo lo único que quita los pecados de la gente, de las personas, es la sangre de Cristo. Hebreos 9:11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué está diciendo acá? Que Cristo no entró en un templo físico, sino que entró directamente al cielo con su propia sangre para limpiarnos de nuestros pecados. Solamente la sangre de Cristo lava pecados. Apocalipsis 1:5 dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Con qué lavó nuestros pecados? Con su sangre, no con el bautismo en agua. Porque en el versículo que leímos de Hechos 2:38, ahí lo que está hablando es de arrepentimiento. Arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Cristo para perdón de pecados. Pero viene a través del arrepentimiento. Me arrepiento, recibo a Cristo, soy bautizado en Cristo y mis pecados son lavados por su sangre. Así que quiero que entiendan esto de una forma clara. Entonces, ¿qué otro mito hay? Que es necesario bautizarse en agua para recibir el Espíritu Santo. ¿De dónde se toman? Se toman de cuando Jesús se sumergió, fue bautizado Jesús, y después, acto inmediato, cuando él fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él.
también del versículo que acabamos de leer de Hechos. Hechos que es 2:38, porque dice: bautícense, arrepiéntense y bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu. Pero entendamos una cosa, que lo primero que habló en Hechos 2:38 es de arrepentimiento, y bautizarme en Cristo para el perdón de mis pecados, y después si recibo el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo. Miremos Hechos 10, que desmiente esta teoría o esta doctrina. Hechos 10:44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, Pedro estaba predicando, se fue a la casa de Cornelio. Escuchen esto. Voy a contextualizarlos con la historia. Pedro llegó a la casa de un hombre llamado Cornelio, porque Dios le dijo que tenía que ir allá para predicarles acerca de Jesucristo. Cuando llegó a la casa de Cornelio, la gente que estaba reunida ahí no conocía a Jesús, no conocían del Evangelio de Cristo. Entonces Pedro les empezó a hablar del camino de Jesucristo, de que Jesucristo es el Salvador y que solo mediante Él se obtiene vida eterna. Entonces, Pedro le estaba predicando a esa gente, dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. ¿Qué pasó? Ellos no habían sido bautizados, no. Ellos simplemente estaban escuchando el mensaje de Cristo y vino el Espíritu Santo sobre ellos, los bautizó, vino sobre ellos y hablaron en otras lenguas, recibieron el don del Espíritu Santo. Pedro quedó atónito y dijo: wow, ellos también, los gentiles, o sea, los gentiles son los que no son judíos, nosotros somos gentiles. Todo aquel que no sea el pueblo de Israel es gentil. Entonces Pedro dijo: estos gentiles también reciben el don del Espíritu, pero tengan cuidado en el tema que estamos tratando. Ellos no fueron bautizados en agua y después recibieron el Espíritu. No, ellos escucharon a Cristo, de Cristo, y el Espíritu Santo vino sobre sus vidas. Ellos recibieron el don del Espíritu Santo sin ser bautizados en agua. ¿Listo? Entonces, el bautismo en agua no limpia de pecado, el bautismo en agua no nos salva, el bautismo en agua no es necesario para recibir el don del Espíritu Santo. Y vamos a poner otro ejemplo sencillo. Cuando Jesús estaba en la cruz, el ladrón que estaba a su derecha, o la persona que estaba a su derecha, declaró a Cristo como su Señor y Salvador. Entonces Jesús le dijo: hoy estarás conmigo, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, hoy estarás conmigo en el cielo. El hombre que estaba en la cruz no fue bautizado en agua, y aún así fue salvo, y sus pecados le fueron perdonados. Así que el bautismo en agua, repito, no salva, no da vida eterna, no limpia pecados, ni tampoco es necesario para recibir el don del Espíritu. ¿Listo? Entonces vamos a ver ahora la forma correcta o la forma bíblica de hacer el bautismo en agua. El bautismo en agua nos enseña la Biblia que es por inmersión, sumergir.
inmersión. ¿Sí? Eso nos enseña la palabra y nos lo demuestra, porque es el simbolismo de que nos sepultamos. Pero hay unos casos excepcionales donde la gente no tiene agua, donde la gente no, y lo hacen por aspersión, ¿sí? Lo hacen regando agua sobre la persona o salpicando agua a la persona. Y bueno, son casos extremos donde no hay dónde sumergirse, ¿sí? Pero lo bíblico y el ejemplo que nos muestra la Biblia es a través de la inmersión, de sumergir a la persona. ¿Listo? Vamos a ver, ok. Vamos a ver los requerimientos para ser bautizados. ¿Qué tengo que hacer yo para ser bautizados? Realmente lo único que tengo que hacer es recibir a Cristo, o sea, arrepentirme, recibir a Cristo y después sí bautizarme en agua. Primero, escuchar de Cristo, recibir a Cristo, arrepentirme y ser bautizado en Cristo para después ya ser bautizado en agua. Hechos 2:38, el mismo versículo que vimos ahorita. Lo dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de pecados. ¿Listo? Para perdón de pecados. Pero solamente, recuerden, a través de ser bautizado en Cristo. Entonces, que el único requerimiento para ser bautizado en agua es el arrepentimiento y haber sido bautizado primero en Cristo, que significa recibir a Cristo en mi corazón. Listo. Eso concerniente al bautismo en agua. Ahora vamos a ver otro tipo de bautismo. Ya hemos visto dos: el bautismo en Cristo y el bautismo en agua. Uno es lo que pasó interiormente y el otro es una demostración externa y pública de lo que pasó interiormente primero. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver el bautismo del Espíritu Santo. Ya hemos tocado un poco el tema sobre esto en la clase del Espíritu Santo. Y ser bautizados en el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Acuérdense, habíamos hablado del Espíritu Santo con, en y sobre nosotros. Entonces, ¿cuál es el bautismo del Espíritu Santo? Cuando Él viene sobre nosotros. Y es una experiencia diferente al nuevo nacimiento. ¿Sí? Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, el Espíritu Santo habita dentro de mí, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, pero no significa que estamos bautizados en el Espíritu. El bautismo del Espíritu Santo es cuando Él viene sobre nosotros y nos llena de poder para hacer su obra, para hacer la obra de Dios. Miremos Mateo, acá está, Mateo 3:11. Y dicen, aquí está hablando Juan el Bautista, y dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. ¿Sí se dan cuenta? El bautismo en agua es un símbolo exterior de mi arrepentimiento, de que me arrepentí y recibí a Cristo. Aquí lo está confirmando. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, está hablando de Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, en Espíritu Santo. O sea,
El que bautiza en el Espíritu Santo, el que envía el bautismo del Espíritu Santo es Jesús. El bautismo en el Espíritu Santo lo da Jesús. Jesús es el que bautiza a las personas con el Espíritu Santo, el que sumerge a las personas en el Espíritu Santo. Acuérdense, cuando son bautizados en el Espíritu Santo es cuando Él viene sobre nosotros, como si... ¿Por qué sobre nosotros? Porque es como si viniera mucha agua. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Es como si viniera agua, un río completo, nos empezara a inundar y quedara sobre nosotros, nos inunda, estamos sumergidos en esa agua, estamos sumergidos en el Espíritu Santo. Por eso, cuando somos bautizados con el Espíritu Santo, significa que Él viene sobre nosotros, nos inunda, somos inundados de su presencia. Y ese bautismo del Espíritu Santo es para darnos poder para hacer su obra. Ya vamos a ver unos versículos acerca de esto. Vamos a ver algunas razones por las cuales debemos recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es un privilegio para todo creyente, para todo cristiano, es un privilegio para toda persona. Para cualquier persona que crea en Cristo, tiene acceso y puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Recuerden, cuando yo recibo a Cristo, el Espíritu Santo está dentro de mí, pero no soy bautizado en el Espíritu Santo. Es una experiencia que va después del nuevo nacimiento. Hay cristianos que llevan toda su vida, llevan años, 10, 20, 30 años en el cristianismo, tienen al Espíritu Santo dentro de ellos, pero aún no han sido bautizados en el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos da poder, es cuando se manifiestan los dones, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero quiero que entiendan eso. No todo cristiano es bautizado en el Espíritu Santo, aunque todos podemos ser bautizados. ¿Sí? Quiero que lo entiendan. Otra vez, no todos los cristianos son bautizados en el Espíritu, pero todos los cristianos podemos ser bautizados en el Espíritu. ¿Sí? Y ya vamos a ver este versículo de Hechos 2:18. Denme un segundo, por favor. Hechos 2:18 dice, ¿sí? 2:18. Y de cierto, veámoslo desde el versículo 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Miren lo que dice el versículo 17, sobre toda carne, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Entonces, toda persona nacida de nuevo, todo creyente en Cristo, dice en el versículo 18, de cierto, sobre mis siervos y mis siervas. ¿Qué significa eso? Los siervos y las siervas de Cristo son todos aquellos que creen en Él y lo recibieron y están sirviéndole. Así que sobre todos ellos Dios envía el Espíritu Santo. ¿Para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Para qué lo tenemos? Hechos 1:8 dice, aquí no lo explica, Hechos 1:8. Dice, pero recibiréis poder. ¿Recibiréis qué? Poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, y recibiréis poder, el poder de Dios, sobre nosotros.
para ser testigos. ¿Cuál es ese poder? El poder para predicar la palabra. Es el poder para ser testigos de Dios en las calles, con la gente, predicarles de Cristo. Recibimos ese poder sobre nosotros, recibiremos ese poder del Espíritu Santo. Somos bautizados para tener poder. ¿Qué poder es? Pues es la puerta, ese bautismo en el Espíritu Santo es la puerta que abre los dones, que abren los dones. Miremos Hechos 2, 17 al 18 otra vez, el que miramos ahorita, mire. Dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Esos son dones del Espíritu, la profecía. Visiones, ¿sí? Sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Está hablando de los dones del Espíritu Santo, de que recibimos esos dones para hablar la palabra de Dios, para profetizar. Entramos como en un ámbito de lo sobrenatural a través del Espíritu Santo cuando viene sobre nosotros para orar por los enfermos, a ver sanidades, milagros, prodigios, hablar en lenguas, discernimiento de espíritus, interpretación de lenguas, sanidades. Todos esos son dones del Espíritu Santo cuando vienen sobre nosotros, cuando somos bautizados en el Espíritu Santo. Se abren esas puertas hacia los dones. Recibimos ese poder para predicar la palabra y para edificar también la iglesia de Cristo. Así que esas son las razones por las cuales tenemos que recibir el Espíritu Santo. Ya sabemos que es para todos, para todo creyente. Entonces, ¿cómo lo recibimos? Si ya sabemos que todos podemos tener el bautismo del Espíritu Santo, pero también sabemos que no todo cristiano lo recibe, entonces, ¿quiénes lo reciben? ¿Y por qué lo reciben? O mejor dicho, ¿cómo recibimos al Espíritu Santo? Bueno, lo primero que debo hacer para recibir el Espíritu Santo es ser salvo, haber escuchado de Cristo y recibirlo, aceptarlo con fe en mi corazón. Y ese es el primer requisito. Hechos 2:38. Una vez más. Mire. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el Espíritu Santo. O sea, lo primero es recibir a Cristo. Primero es arrepentirme, recibir a Cristo, ser bautizado en Cristo, y después sí puedo recibir el don del Espíritu Santo. ¿Qué otra forma? Bueno, pues lo primero es ser salvo, es como el primer requisito, es ser salvo, es ser nacido de nuevo. ¿Cómo lo podemos tener? Primero, pues bueno, eso, y lo segundo es pidiéndolo. Otra forma es pidiéndolo. Miremos Lucas 11:13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dicen: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o buenas cosas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Quiénes son bautizados entonces por el Espíritu Santo? Pues a los que se lo pidan. Aquel que diga: Dios, yo quiero más de tu Espíritu, quiero ser bautizado en tu Espíritu para predicar tu palabra, porque para eso recibimos ese poder. No para sentirnos bien, no es para nosotros, no es para predicar la palabra y ser testigos, evangelizar, predicar, orar por los enfermos, orar por los que el quebrantado de corazón, los que están oprimidos, aquellos que necesitan de Cristo, aquellos que no han conocido a Cristo. Lo escucharán y lo recibirán a través de lo que hacemos nosotros, a través de nuestra predicación. Por eso esos dones del Espíritu Santo es para aquellos que lo quieren y lo piden para hacer su obra, para compartir el reino, para predicar el reino de Dios, para ser discípulos de Cristo. Entonces, pedirlo, según este versículo, ¿cómo lo recibimos? Pidiéndolo, para servirle a Él, para predicar su palabra.
Para eso recibimos el Espíritu Santo, no para nosotros mismos, no para nuestro, no solo para nosotros, sino para la edificación del reino de Dios. Para eso somos bautizados en el Espíritu Santo. Pero entonces, según este versículo, tenemos que pedirlo, pidámoslo, si tú lo quieres, si quieres servirle al Señor, si quieres predicar su palabra. No me refiero solo a multitudes, sino a un amigo, a alguien, y tener poder para predicarle, orar por un enfermo y sanar. Diles: Dios, dame tu Espíritu Santo para predicar tu palabra, y recibirás el don del Espíritu Santo, por si se lo pides. ¿Listo? Podemos pedirlo. ¿De qué otra forma lo podemos recibir? Otra forma es a través de la imposición de las manos. Hechos 19:6. Dicen: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Pablo impuso las manos sobre aquellas personas. Miren este versículo. Aquí este pasaje bíblico vamos a ver cómo funcionan los bautismos. Miren, aquí está hablando del bautismo de Cristo, del bautismo en agua y del bautismo en el Espíritu Santo. Miren, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? O sea, primero hay que creer en Cristo, primero hay que recibirlo. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando? Ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Recuerden, Juan bautizaba en agua. Pero mira, aquí mismo lo dice. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. El bautismo de agua es un bautismo de arrepentimiento, que muestra mi arrepentimiento, que mi vida es nueva, que decidí seguir a Cristo. Entonces, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo, en Jesús el Cristo. Cuando ellos oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Cuando Pablo les impuso las manos. Pero miren lo que dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Ellos habían sido bautizados en agua, pero Pablo les explicó una vez más acerca de Cristo, y ellos fueron bautizados en Cristo, y después fueron bautizados con el Espíritu Santo cuando Él les impuso las manos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y profetizaban y hablaban en otras lenguas. Entonces, a través de la imposición de manos también recibimos al Espíritu Santo para el servicio de Dios, para predicar la palabra, para ser testigos de Él. ¿Listo? Entonces, eso es en cuanto a los bautismos que hay
en la palabra de Dios que respecta a nosotros los creyentes. Bautismo en Cristo, bautismo en agua y bautismo del Espíritu Santo. ¿Listo? Hay otro bautismo, pero este bautismo es diferente. Porque este bautismo del cual vamos a hablar no aplica para los creyentes, para los nacidos de nuevo, para los que adquirieron vida eterna a través de Cristo. Y este bautismo del que vamos a hablar ahora, y es el último, es bautismo de fuego. Vamos a ver ¿dónde es que está? Espera un momento que aquí yo tenía Mateo 3:11, vamos a verlo. Mateo 3:11. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Está hablando Juan el Bautista. Este versículo ya lo habíamos visto. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Acá hay una confusión porque muchas personas creen que este bautismo del Espíritu, de este bautismo de fuego del que está hablando aquí, es el mismo bautismo del Espíritu Santo, pero no es el mismo, es diferente. Entonces dice, mucha gente ora y dice, Dios, bautízame con tu fuego, y están hablando, lo que esos cristianos se refieren, bien intencionadamente, es que quieren el fuego de Dios, la pasión, quieren el poder de Dios, pero no está hablando este versículo acerca de eso. Miremos el versículo 11, o sea, el versículo 10, perdón, de Mateo 3 lo explica, y el versículo 12 también lo explica. Miremos el versículo 10 y dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y el versículo 12, su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego, que nunca se apagará. Aquí está hablando de el juicio final para los que nunca creyeron en Cristo, y para el diablo, y para el anticristo, y para el falso profeta. Entonces, eso es un poco profundo, bueno, un poco, es muy profundo de hecho. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Que Jesús va a cortar y va a separar de su trigo, de la cizaña, y va a echar en el lago de fuego, va a sumergir en ese fuego a los que no creyeron en Él. Por eso dice, bautiza en el Espíritu, Él da su Espíritu, pero también bautizar en fuego, va a sumergir a aquellos que no quisieron someterse a Él, aquellos que no quisieron recibirlo ni creer en Él, van a ser hundidos en el lago de fuego. Entonces quiero que entiendan algo, esto es doctrina profunda. Los que mueren van al infierno. El infierno es un lugar temporal. Un lugar temporal donde van a estar las personas incrédulas, los que nunca creyeron en Cristo. El final, su destino realmente es el lago de fuego, donde al final van a ser echados todos los incrédulos, y también el diablo y sus demonios y sus ángeles y sus aliados. Todos van a ir al lago de fuego en el gran juicio del trono blanco, que se llama así. Así que vamos a ver Apocalipsis 20,
del 10 al 15. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, como les había dicho ahorita, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que el lugar eterno, por los siglos de los siglos, donde van a ser atormentados, y el fin de todos ellos es el lago de fuego. Jesús los va a bautizar ahí, los va a sumergir ahí. Ese es el bautismo de fuego. Y dice, y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron, el Hades es el infierno, entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Todos los que no se arrodillaron ante Cristo, y todo aquel que no recibió a Cristo, que no aceptó a Cristo como Jesús, como Señor y Salvador, todos ellos lanzados al lago de fuego, y también el infierno va a ser lanzado al lago de fuego. Y la muerte también acabará. Dice que la muerte fue lanzada al lago de fuego. Entonces, ahí ya no va a haber más muerte, del juicio final. Ahí se acabó la muerte, no va a haber más muerte sino una eternidad con Cristo. Así que la muerte, el infierno, sus demonios, Satanás y los incrédulos, su final va a ser bautizados, sumergidos en el lago de fuego. Ese es el último bautismo, ese no nos corresponde a nosotros, los que creemos en Cristo. A nosotros es vida eterna, y en este tiempo lo que aplica es el bautismo en Cristo, bautismo en agua y el bautismo del Espíritu Santo, el cual todos queremos recibir. Así que si tú ya recibiste a Cristo, el siguiente paso es que ya fuiste bautizado en Cristo, lo aceptaste. El siguiente paso que tienes que hacer es bautizarte en agua, como un acto de obediencia y un acto público donde tú estás demostrando que realmente ahora sigues a Jesús. Y después también, bueno, sin necesidad de ese bautismo en agua, también puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo para predicar su palabra y para edificar su reino, para predicar el reino de Cristo. Entonces espero que les haya servido mucho, espero que hayan aprendido mucho hoy. Hoy la clase fue un poco larga, pues porque es un poco extenso el tema, pero espero que hayan aprendido mucho. Cualquier pregunta, si hubo una inquietud, si hubo una duda, si hubo una confusión en algo, pregúntenme, escríbanme, llámenme y voy a resolver sus inquietudes. Así que nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga. Chao.